Sí, bueno, ¿y por qué entonces vos no anunciás que ya vamos a dar? Esto no se graba, quién se encarga de anunciar, entonces también que ya vamos a empezar. Listo, ok. No. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a estar dando inicio a la clase con el doctor Bonifacio Ríos. Y también les comento que la clase está quedando grabada. Doctor, si puede, nomás a proceder. Estamos a su servicio. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, profe, se le escucha bien. Buenas tardes. Profe. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos lecciones que son muy similares y vamos a ir haciendo simplemente ya la comparación, que trata de la lección quinta referida a cuenta corriente bancaria y la lección sexta referida al depósito bancario. Y vamos a empezar hablando de la cuenta corriente, y cuando hay cosas que son muy similares, entonces vamos a decir que rige para tanto para el depósito como para la cuenta corriente. Para empezar, la cuenta corriente bancaria es un contrato, en primer lugar, de origen exclusivamente bancario, por el hecho de que es fruto ya de la concepción bancaria del derecho moderno, es decir, de la profesionalización del ejercicio de la función bancaria dentro del sistema financiero. Recordarán que los primeros bancos arrancó a partir del año 1400 en adelante, con el Banco de Génova, de Venecia, luego con el Banco de Inglaterra, y así sucesivamente. Entonces, el contrato de cuenta corriente, tal cual como vamos a analizar en este momento, ya es consecuencia de la práctica moderna de los bancos. Si bien es cierto, hay antecedentes remotos donde se tomaban notas de las remesas existentes como la cuenta corriente mercantil, sin embargo, no constituye verdaderamente el antecedente tal cual como la operatividad de hoy en día en el sistema va demostrándose. Para empezar, vamos a decir que la doctrina ha considerado a la cuenta corriente no como un contrato autónomo, sino más bien como un contrato accesorio. Es decir, no es un contrato autónomo porque no tiene algunos principios propios ni tampoco algún objeto propio, como lo tiene, por ejemplo, la locación, el depósito, etc. Entonces, se ha regulado, así como lo ha regulado la mayoría de las legislaciones, entre ellas el Código Civil Italiano, que es el antecedente de nuestro código, y califica simplemente como operaciones en cuenta corriente. Es decir, no como un contrato autónomo, sino como operaciones en cuenta corriente. En nuestro código, que es muy importante para comprender, el artículo 1422 habla de operaciones bancarias en cuenta corriente, no como contrato. Es decir, también desconoce nuestro código la autonomía contractual de la cuenta corriente. Y dice, si el depósito, la apertura de crédito u otras operaciones bancarias son ajustadas en cuenta corriente, el cuenta correntista podrá disponer en cualquier momento de las sumas resultantes
en el crédito salvo observancia del término de preaviso eventualmente pactado. ¿Qué es lo que quiere decir allí? En síntesis, lo que quiere decir allí es que en la cuenta corriente es un contrato mixto. ¿Por qué? Porque hay elementos de varios contratos. Otro. El primer elemento dice, el propio código dice, si se realizara depósito. Entonces, ya tenemos un primer elemento, un primer contrato del depósito. Dice, o apertura de crédito. Apertura de crédito es un contrato también autónomo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, también apertura de crédito. En ajustada, dice, esa apertura ajustada en cuenta corriente. Bueno, y ahí aparece de que el banco tiene que actuar cumpliendo las instrucciones del cliente. Entonces se ajusta también a las reglas del mandato. Entonces, así de entrada tenemos que en una cuenta corriente puede existir, en primer término, existe un contrato de mandato porque el banco tiene que cumplir las instrucciones del cliente. En segundo lugar, existe un contrato de depósito porque en la cuenta corriente se deberá dar una base económica, una base financiera que se hace a través del depósito. A través del depósito de suma de dinero. Pero hay que recordar que no se limita a la suma de dinero del depósito que puede hacer el cuenta correntista. La correntista a su vez puede depositar títulos de crédito o crédito, puede depositar papeles, cheque, por decir, cheque u otros documentos que puede ir depositando y de acuerdo a la percepción de los bancos va a ir acreditando, por supuesto, la cuenta corriente. O puede ser una apertura, es lo más simple y común en nuestros medios, lo cual significa que un cliente va a ir a obtener un crédito del banco. Vamos a suponer que uno va a obtener un crédito por 1.000 millones de guaraníes y le hace una apertura de crédito, le llaman así, no quiero decir vulgarmente, pero corrientemente lo denominan, el banco le dio una línea de crédito. Bueno, en realidad el contrato es apertura de un crédito bancario. Esa apertura de crédito bancario puede estar garantizada por muchos bienes, por ejemplo, por la hipoteca de un establecimiento ganadero, por decir. Y se abre una apertura por 1.000 millones de guaraníes. Eso es lo que le llaman línea de crédito. Esa apertura se inscribe en la cuenta corriente. Y lo único que dice en el papeleo es que dentro de la cuenta corriente tiene el usuario una apertura de crédito por 1.000 millones de guaraníes que puede ir utilizando de acuerdo a sus necesidades. Bueno, un día puede usar 10 millones, otro día 20 millones, y en la medida que va usando, va dando la orden. ¿Cómo da la orden? Librando el cheque. Entonces, en un contrato de cuenta corriente, en realidad se ajusta a varios contratos, donde el cliente va ordenando la utilización de aquellos fondos existentes de acuerdo a un instrumento que se llama hoy día cheque, que conocemos todos, ¿verdad? Que es lo más común hasta hoy. Porque después cuando se implemente el sistema de pago electrónicos, nosotros no vamos a ver más de los cheques. Ya ustedes ahí desde su celular no van a transferir y van a pagar deudas millonarias y multimillonarias. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la cuenta corriente bancaria con la cuenta corriente mercantil?
el contrato de cuenta corriente como tal es un contrato muy antiguo, utilizado por los comerciantes, y nació ahí en torno al mar Mediterráneo. Todas esas civilizaciones antiguas que realmente eran de comerciantes, de grupos de comerciantes del antiguo, giraban en torno al mar Mediterráneo. Ahí por un lado estaba Barcelona, hacia el lado de lo que hoy día es la Europa continental, arranca con España, Italia, etc. Y por el otro lado estaban estos países árabes como Argelia, estos países antiguos donde tantas peleas existen, ¿verdad? Y sigue existiendo. Todos ellos giraban en el comercio. Entonces, había algunas dificultades y esas dificultades se manifestaban con los corsarios, piratas, que asaltaban las naves, asaltaban los barcos. Y para evitar esto, entonces se había inventado, porque el derecho pues, es una solución siempre. Hay que tener en cuenta que el derecho es siempre una solución a algún problema o alguna dificultad que se presenta en un momento dado de la historia y la sociedad reacciona a los efectos de poder regular y resolver jurídicamente este problema. Y así se nació, por ejemplo, entre los antiguos comerciantes, lo que es la cuenta corriente mercantil, que consiste en que los comerciantes podrían hacerse recíprocamente remesas de mercadería, y se va anotando en un cuaderno lo que es la remesa existente, la remesa entregada por un lado, y por el otro lado también la remesa de mercadería enviada por la otra parte. Y este ejercicio se desarrolla durante un año, que es el ejercicio fiscal, un año. Al cierre del ejercicio fiscal, al término, entonces se hacen las compensaciones. Esas compensaciones significa que, yo recibí mercadería por 1.000 millones y entregué también mercadería por 1.300 millones. Entonces se compensa y queda un saldo de 300 millones, que es el que debe pagar la parte deudora. Pero la parte deudora normalmente no paga, sino directamente acredita para el próximo ejercicio fiscal. Entonces, obviamente se dan cuenta que allí los asaltantes, los piratas, corsarios, etcétera, no tienen el dinero para llevar, porque estas son operaciones simplemente, como se llama en papeles, en libros. Operaciones en libros que es simplemente operaciones contables. Y bueno, de ahí la enorme utilidad. Esto mismo se transportado a lo que es el banco. En el banco, sin embargo, las compensaciones se realizan diariamente a través de la Cámara de Compensadores. La Cámara de Compensadores había nacido en Inglaterra hace años, en el Clearing House, que se llama una casa donde se hacían los cambios de los cheques. Cuando entonces dice que como 30 bancos aproximadamente, que se reunían y se intercambiaban los cheques, tomando nota correspondiente y acreditando. Hoy día, la Cámara Compensadora ya no se hace de esta manera, sino ya se hace de una manera electrónica. Y las compensaciones se hacen con una facilidad extraordinaria.
Bueno, entonces esta es la primera diferencia que es existente entre lo que es un contrato de cuenta corriente mercantil con un contrato de cuenta corriente bancaria. 2. En el contrato de cuenta corriente mercantil, las partes son dos comerciantes. Dos comerciantes que pueden ser dos personas físicas o dos personas jurídicas. En el contrato de cuenta corriente bancaria, el sujeto, uno de ellos, necesariamente debe ser un banco. El siguiente sujeto puede ser una persona física o una persona jurídica, o puede ser también otro banco, o puede ser una financiera. Pero sí, lo que categóricamente es que en un contrato de cuenta corriente el banco apertor es una entidad bancaria, una entidad controlada, en nuestros casos y en la mayoría de los casos por el Banco Central del Paraguay. En los Estados Unidos se llama Reserva Federal. Bueno, es controlado por esa entidad. Muy bien. Ahora, nosotros decíamos que la liquidación y la compensación en el contrato de cuenta corriente mercantil se hace al final del ejercicio fiscal, hacia el final del año. En nuestro caso dijimos que se hace la compensación en forma diaria. Y actualmente las compensaciones se hacen de una manera casi instantánea a través de las transferencias electrónicas. Muy bien. Cuando hablamos de compensaciones, nos estamos refiriendo a las compensaciones que se hacen en dinero, órdenes de pago y utilizando los fondos existentes en una cuenta corriente. Pero las compensaciones también pueden hacerse de otra manera, no solamente el dinero, puede ser también por créditos. Y entonces, de esa misma forma se puede hacer igualmente las compensaciones. Pero, ¿qué es una compensación? La compensación es una de las figuras jurídicas más antiguas que estamos teniendo, que nos viene ya del derecho romano, que es una de las figuras típicas de las obligaciones, una forma de extinguir obligaciones. La compensación es igual que el pago, extingue inmediatamente las obligaciones existentes. ¿Pero qué se requiere para que se realice una compensación? Se requiere, en primer lugar, que dos sujetos deben reunir la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. Por eso estábamos hablando en primer término de la reciprocidad de las remesas. Entonces, dos sujetos que van a reunir la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. Y se extinguirá con fuerza de pago hasta el límite de la menor. Por eso dijimos que al final del ejercicio fiscal, si yo tenía una deuda de 1.000 millones, pero también un crédito de 1.300 millones, había un saldo positivo de 300 millones que se me va a acreditar para el próximo ejercicio o que deba, porque extingue con fuerza de pago hasta el límite de la menor. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que se opere la compensación? Se requiere que las prestaciones deban ser, ya dijimos que deben ser recíprocas, pero ¿qué tipo, qué caracteres debe reunir? En primer lugar, debe ser prestaciones que sean civilmente subsistentes, que esté expedita, que sea homogénea. Bueno, si yo digo civilmente subsistente, estoy diciendo que las obligaciones
no están sujetas ni a condición ni a plazo, sino es una obligación ya civilmente exigible. Después, también estamos diciendo que las deudas deben ser homogéneas, es decir, la prestación, lo cual significa si uno adeuda suma de dinero, pero el otro adeuda animales, no se podría realizar la compensación. Si es que las prestaciones deben estar expeditas, vamos a suponer que en una cuenta corriente, una de las partes, su crédito tiene embargado. Hay un embargo sobre él. Y del otro lado tiene un crédito libre. No es compensable porque las prestaciones no están expeditas. Entonces, eso tampoco. Entonces, por ese motivo es que nosotros estamos diciendo que acá, en el contrato cuenta corriente, se va a realizar las compensaciones y esas compensaciones es lo que va a extinguir con fuerza de pago las obligaciones que se han incorporado de esa cuenta corriente. Ahora, ¿cómo debe ser? ¿Cómo es el contrato de cuenta corriente? Cuando hablamos de cómo se puede abrir, crear un banco, decíamos que el promotor tiene que presentar el nombre de todos los accionistas, que se debe constituir en una sociedad por acciones, se llama hoy día, era sociedad anónima, dice la ley, porque hasta hace poco realmente existía la sociedad anónima, pero con acciones nominativas, lo cual significa que los nombres de los accionistas habría que anticipadamente poner y detallar su solvencia económica y fundamentalmente moral. Solvencia económica y solvencia moral. ¿Por qué? Porque en este tema está interesado el orden público. Porque los bancos van a recibir, a actuar como intermediador financiero. Y como intermediador financiero va a recibir el dinero del tercero, de los ahorristas en general, y que son los ofertantes del dinero. Y por otro lado tiene que colocar a los que quieren dinero, a los demandantes del dinero. Entonces, obviamente, si va a recibir dinero del público, está interesado en lo del público. Por eso es que debe tener un rigor tan especial. Cuando entra a operar un banco, los primeros contratos típicos, o por lo menos corrientes, ordinario, vamos a ver que son los depósitos y las operaciones en cuenta corriente. Tanto en los depósitos, que vamos a tocar enseguida también, como en la cuenta corriente, los contratos son de adhesión. ¿Qué significa este contrato de adhesión? El contrato de adhesión significa que una de las partes se dedica a redactar el contrato y las cláusulas son predispuestas, cláusulas predeterminadas. Entonces, el cliente o el usuario del sistema lo que va a hacer simplemente adherirse a esas cláusulas preestablecidas, que en varias oportunidades y de años anteriores son cláusulas leoninas, abusivas. Por eso es que nació el derecho del consumidor, justamente porque el mundo ha sido invadido por contratos de adhesión. ¿Y cuáles son esos contratos de adhesión? Bueno, todos los contratos bancarios en general,
te va a hacer un depósito y le prepara allí un formulario, y llena y firma. Vas a abrir una cuenta corriente, bueno, hay que hacer una serie de manifestaciones de bienes y su dato y firma. Va a contratar una medicina prepaga, le trae el formulario, llena y firma. Va a contratar un seguro, viene un formulario, se llena y se firma. Va a contratar una telefonía móvil, viene un formulario, se llena, se firma. Va a contratar servicio de electricidad, en este caso es la ANDE, llena un formulario y firma. Es decir, hoy día la invasión de los contratos de adhesión en el mundo es tan importante por lo que había nacido desde el año 1961 el derecho del consumidor. Dentro del derecho del consumidor, cada país tiene una ley especial. En nuestro caso sí tenemos nuestra ley que protege al consumidor y al usuario. Y allí se establece precisamente esto, de que en todos los contratos de adhesión se debe interpretar siempre en sentido más favorable al adherente. Un principio. El otro principio, si hay cláusulas abusivas, estas cláusulas son inválidas de pleno derecho. O sea que la ley le arrebata de efecto jurídico. Eso dice que es de pleno derecho. Y estos rige tanto para los contratos bancarios y financieros en general. Por supuesto también para todos los otros contratos. Pero como nosotros nos estamos refiriendo al contrato de cuenta corriente y el contrato de depósito, entonces sí se trata de contrato de adhesión, que en los casos en que debe analizarse, y si hay contratos abusivos, cláusulas abusivas, debe declararse su nulidad o por lo menos no ejecutarse. Primer aspecto, contrato de adhesión. 2. El contrato es intuiti personae. Así como estuvimos analizando que para formar un banco se necesitaba conocer las condiciones morales de los que van a integrar el directorio y de lo que van a fundar el banco. Entonces, así también el que va a operar en cuenta corriente se requiere conocer la solvencia económica y moral de las personas. Por eso se dice que es intuiti personae, porque se considera las cualidades personales de uno de los contratantes. Bueno, también es un contrato de coordinación. Un contrato de coordinación. ¿Por qué es un contrato de coordinación? Porque allí se coordinan varios tratos. Puede coordinarse contratos del mandato, de depósito, de apertura de cuentas corrientes o simplemente de descuento de documentos, etc. Por eso dice que es un contrato de coordinación. Se dice también que, por supuesto, ya el resto es más fácil, porque si dos partes participan en el contrato, entonces es un contrato bilateral. Como que el banco es uno de los sujetos de la ley del comerciante, y es un acto de comercio lo que realiza, entonces es un contrato bilateral, es un contrato comercial, es un contrato oneroso, porque el banco en su actividad tiene a su vez una comisión que significa el cobro de los intereses en las diversas operaciones que realiza. Entonces es un contrato oneroso. Y finalmente podemos decir que también es un contrato donde una de las partes, como el caso del banco, debe cumplir con las instrucciones del principal, a quien le pide un
documento que es un talonario de cheques. Y ese talonario de cheques se utiliza para realizar las órdenes. Muy bien. Acá nos pide algunas cosas que no es tan importante, pero que vamos a decir porque se utiliza tanto para el depósito como para la cuenta corriente. Primero, la capacidad. La capacidad para ambos casos se requiere la capacidad plena, que hoy día se adquiere la madurez psicológica, porque la capacidad está unida con el discernimiento y la madurez psicológica. La madurez psicológica se obtiene a los 18 años. Muy bien. Capacidad plena. Pero puede ser que algunos menores, vamos a llamarle hoy, de acuerdo al Código de la Niñez, algunos adolescentes que aún no han llegado a la plena capacidad, haya tenido, por ejemplo, haya sido emancipado, o haya obtenido título universitario o haya emancipado por matrimonio. En ese caso va a poder también contratar para la apertura de una cuenta corriente. Y las mujeres casadas, sin embargo, tienen la posibilidad de hacerlo, pero para comprometer a los bienes de la sociedad conyugal, debe tener la firma del siguiente, siempre y cuando que el régimen patrimonial del matrimonio sea de la comunidad ganancial. Si no es la comunidad ganancial, como caso de que cada uno tiene sus bienes propios, no hay ningún problema. O si es del sistema de la participación diferida, no hay ningún problema. Cada uno puede contratar sin ningún permiso del siguiente en una cuenta corriente. Eso es también aplicamos lo mismo para el depósito. Hay algunas cosas que también es aplicable para los contratos por los fallidos. ¿Quiénes son los fallidos? Los fallidos son aquellas personas, sea comerciante o no comerciante, que han sido declaradas en quiebra. Y al declararse la quiebra, desde el momento del auto declarativo de la quiebra, que es un auto interlocutorio que declara la quiebra de una persona, sea o de una entidad comercial, de una sociedad comercial, de una persona física comerciante, de una persona física no comerciante, etc. Desde el momento del auto declarativo de la quiebra, el fallido pierde la administración de sus bienes. Y esa administración de sus bienes pasa al síndico de quiebra. Y ese síndico de quiebra es quien realiza después toda la administración en beneficio de quién? De la masa de acreedores, en beneficio de la masa de acreedores. Entonces allí el fallido no puede disponer absolutamente de nada. Ya no puede librar cheque y no puede realizar ningún tipo de pago, nada, porque todo eso va a hacerlo el síndico en el proceso de la quiebra, es decir, de la falencia, en ese proceso. Bueno, personas ideales. ¿Quiénes son las personas ideales? Las personas ideales son todas las entidades jurídicas de carácter ideal. Digo así porque nosotros en este tema hay varias discusiones porque finalmente las personas que nosotros le llamamos física también son personas jurídicas, porque es reconocido o reconocida como sujeto de derecho por el ordenamiento jurídico. Una persona es persona porque cumplió con todos los requisitos que establece la ley. Y entonces el ordenamiento jurídico le reconoce como sujeto de derecho y por eso finalmente termina siendo persona jurídica, porque
Dice Kelsen justamente del positivismo, cuando dice nosotros estamos duplicando innecesariamente la personificación del derecho para establecer un sujeto de derecho. Ese sujeto de derecho en realidad va a ser el centro de imputación de derechos y obligaciones. Bueno, no importa, esta discusión vamos a profundizar en el día de mañana. Pero estas personas ideales, sea de derecho público o de derecho privado, puede también operar en cuenta corriente como cualquier otra persona física. ¿Cómo? A través de sus órganos. ¿Cómo vamos a saber sus órganos? Primero mirando su estatuto, si se trata de una sociedad anónima. En primer lugar, vamos a analizar su estatuto. En su estatuto nos va a decir su objeto. ¿Qué hace el ente? Si va a prestar servicio, si va a importar productos, si va a vender mercadería o qué va a hacer. En su estatuto va a figurar el objeto. Va a figurar los órganos de gobierno. Y esos órganos de gobierno, por ejemplo, la sociedad anónima, es el directorio, que según la ley tiene que, para el sistema bancario y financiero, debe tener como mínimo 4 directores más un presidente, mínimo. Para una financiera o para un banco. Un presidente y 4 directores. Así está compuesto también el Banco Central del Paraguay. Y la misma exigencia para las entidades financieras. Pero ese es el piso. Puede aumentar, puede tener un directorio de 10 personas, sí, conveniente, ¿verdad? Bueno, vemos que pueden operar a través de sus órganos de gobierno. Directorio, ¿cuál es el otro órgano de gobierno? Por ejemplo, la asamblea. Se va a tomar las decisiones, ordinaria y extraordinaria. La sindicatura, que va a tener que dictaminar sobre el manejo de los fondos de esa entidad. Entidades jurídicas, y dijimos, de derecho privado, tenemos que mirar su estatuto y de acuerdo a su estatuto vamos a ver los órganos, y los órganos de gobierno deben funcionar de acuerdo a las reglas que le establece su estatuto. Por ejemplo, en el acta, en la asamblea tiene que surgir las autoridades. Luego, las autoridades, que son el directorio, debe tener su deliberación. Y su deliberación debe constar en un libro de acta donde se va tomando las decisiones del director. Y todo ese conjunto de documentos tiene que presentar al banco. Y ese conjunto de documentos que le presenta al banco, una vez que el departamento, que tiene un departamento especial que analiza esos documentos, se va a decretar la apertura de una cuenta corriente. Y va a empezar a operar la misma cosa esto para un depósito de ahorro. Bueno, persona de derecho público. La persona de derecho público puede ser perfectamente una entidad autónoma, autárquica o incluso una entidad centralizada. ¿Qué debe presentar? ¿Qué debe presentar? Debe presentar su estatuto. ¿Qué es su estatuto allí? Su carta orgánica, la ley orgánica. ¿Por qué se llama orgánica? Se llama orgánica porque crea el órgano. Entonces debe presentar su carta orgánica. En su carta orgánica va a decir quién es el que maneja. A ver, ¿es el presidente? ¿O es el director? ¿O es el gerente? Etcétera. En su carta orgánica vamos a ver quién representa. También en la carta orgánica va a decir quiénes son los que deben suscribir toda esa solicitud. Normalmente el gerente financiero o el director administrativo. Vamos a suponer que sea el Ministerio de Salud que va a tener la cuenta corriente. Obviamente tendrá que firmar el ministro, que es el ordenador de gastos.
porque allí ya no se denomina gerente como se puede denominar en una sociedad de responsabilidad limitada o un presidente de la sociedad anónima. No. Ahí es el ordenador de gastos. Afirma el ministro, ¿y quién más? Obviamente el gerente financiero o el director administrativo, como se llame, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué más tiene que presentar? Obviamente que debe presentar el decreto de designación, tanto del ministro como del gerente financiero. Y así reunidos todos los documentos, bueno, se abre la cuenta corriente, se entregan los cheques y vamos a disponer de los fondos. Bueno, ahora nos dice cómo puede ser las cuentas corrientes, si a nombre de una persona o de dos o más personas conjuntas indistintamente, y cuenta corriente por tiempo determinado o indeterminado. Puede ser, por ejemplo, una cuenta corriente a nombre de una persona y a su orden. Yo solicito la apertura de una cuenta corriente y me entrega el cheque y yo voy a firmar porque es a mi orden. Pero puede ser que se hace a nombre de otra persona. Se abre la cuenta a nombre de Juan Pérez, pero a la orden de Sindulfo González. Allí hay una confusión por el hecho de que en apariencia la cuenta se abre a nombre de uno, pero a la orden del siguiente. Entonces, la primera pregunta que se da, ¿quién es el titular allí? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es? Bueno, ahí tanto la doctrina como la jurisprudencia concluyó de que en este caso el titular de la cuenta es el que es el ordenador, es decir, a la orden de Sindulfo González. Él va a ser el titular. En consecuencia, si se produce su fallecimiento, los herederos de él, el que va a poder disponer de los bienes, es decir, de los recursos financieros. Bueno, si es a nombre de dos o más personas, la cuenta puede ser en forma conjunta o en forma indistinta. Cuando decimos que es en forma indistinta, es porque lleva una cláusula IO, que da la idea de una obligación alternativa. IO. O este o este. Eso significa obligación alternativa. Cuando se logra la apertura, cuenta corriente a nombre de dos personas. Si es en forma conjunta, los cheques tienen que firmar esas dos personas. Hay que suscribir esas dos personas. Si es en forma indistinta, basta que cualquiera de los dos pueda ordenar la orden de pago. Si se produce el fallecimiento de uno de ellos, uno de los integrantes, entonces no para la cuenta puede seguir operando porque la persona viva o el miembro vivo puede ordenar los pagos correspondientes. Por eso decimos que la cuenta se ha abierto de forma indistinta o es decir, de forma alternativa. Muy bien. Se puede, y esto lo mismo ocurre con el depósito. Ahora, ¿se puede embargar una cuenta corriente? Sí, claro que sí, sin ningún inconveniente. Como también
un depósito de ahorro. Puede embargar. ¿En qué consiste el embargo? El embargo consiste en la indisponibilidad de los fondos hasta el monto ordenado por el juez. No significa el embargo no significa un bloqueo de la cuenta, ni de la cuenta corriente, ni de los depósitos en caja de ahorro. Significa simplemente la indisponibilidad del dinero hasta el límite ordenado por el juez. Ergo, si nosotros tenemos una cuenta donde hay 50 millones de guaraníes y viene la orden del juez que se embarga la suma de 10 millones de guaraníes más 1 millón que se establece como gasto de justicia, bueno, entonces hay una indisponibilidad hasta 11 millones. El resto se puede disponer. Sobre el resto puede seguir librando cheque el afectado y se va percibiendo 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones. Porque el embargo no significa el bloqueo de la cuenta puede seguir operando sin inconveniente. Lo que sí se establece una indisponibilidad hasta el monto embargado y nada más. Bueno, la cuenta también, como ocurre lo mismo en el depósito, puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Si es por tiempo indeterminado y alguna de las partes quiere poner fin quiere salir del contrato, entonces debe avisar con 30 días de anticipación, no es un mes, 30 días de anticipación, dice la ley, tiene que avisar. Ahora, los extractos enviados, el cuenta correntista puede impugnar. Si no impugnan, 15 días. En 15 días, entonces se considera aprobada. Hay un pronunciamiento ficto. Se considera aprobada la cuenta. Si en una cuenta corriente existe saldo negativo, es decir, una deuda del cuenta corriente, una deuda al banco, ese saldo negativo debe certificar el presidente del banco o el gerente o la persona autorizada legalmente, y se hace la liquidación. Esa liquidación es certificada por el gerente o el presidente, la persona legalmente autorizada, y ese certificado es un título ejecutivo. Hay que atender muy bien, porque eso significa que con ese certificado ya automáticamente se va a ejecutar. Y ejecutar significa ya definitivamente empieza con un embargo ejecutivo y luego ya viene la sentencia de remate. Están estudiando sobre derecho procesal y ya saben que con un juicio ejecutivo simplemente se decreta el embargo preventivo, se le cita para oponer excepciones al deudor, luego ya se dicta sentencia de remate. Entonces, ese es un título ejecutivo. Ahora bien, hay un tema muy importante. Si una persona, sea física o una persona jurídica, tiene varias cuentas en un banco, y si tiene varias cuentas, por ejemplo, en dólares,
en guaraníes, en euros, y si también tiene deuda. Vamos a suponer que es un antiguo cliente que constantemente tiene movimiento económico. La ley establece que existe una compensación automática entre las diversas cuentas existentes. Y entonces, si existe deuda vencida, no deuda no vencida, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de compensación, dijimos que uno de los caracteres de la compensación es que sea exigible si se trate de deuda vencida. Bueno, si existe deuda vencida de parte del cliente, eso se compensa automáticamente con las demás cuentas. Y si tiene las demás cuentas, por ejemplo, suma de dinero que no sea de la moneda nacional, igual se procede a la compensación. Se hace simplemente el cálculo del cambio al día y se hace la compensación, porque así establece la ley, de tal forma que no pueda existir un compartimiento estanco entre lo que es una cuenta y la otra cuenta. A ver. Ya dijimos algo sobre el fallecimiento, el cierre forzoso y también el cierre voluntario. En primer lugar, una cuenta corriente puede perfectamente producirse el cierre de común acuerdo para empezar. De común acuerdo. Pero también puede establecerse el cierre por voluntad unilateral de una de las partes, sea el banco o sea, en cuyo caso tendrá que comunicar a la otra parte simplemente con 30 días de anticipación. Y también puede producirse el cierre forzoso de la cuenta. Y también puede producirse el cierre por el fallecimiento del cliente. Pero ¿en qué consiste ese cierre forzoso? ¿Quién es lo que nos va a forzar para producirse el cierre? Bueno, esta ley especial que establece sanciones para el caso de que en una operación en cuenta corriente se expida cheques en número de tres cheques con insuficiencia de fondos o 10 cheques con defecto formal. En ese caso se produce el cierre de la cuenta por imperio de la ley y una inhabilitación por el término de un año. Inhabilitación para operar en cuenta corriente. Esa inhabilitación, ese cierre forzoso, el banco debe comunicar a la superintendencia de banco. Comunica a la superintendencia de banco. La superintendencia de banco tiene que comunicar a todos los bancos del sistema financiero. Vamos a llamarle en términos hoy día común entre los jóvenes, vamos a socializar la superintendencia de banco. Ese cierre forzoso, esa inhabilitación va a comunicar a todos los bancos. Y se deberá publicar en un diario de gran circulación por el término de 2 días.
ese cierre y esa inhabilitación para operar dentro del sistema financiero en cuenta corriente. Bueno, vamos a suponer, yo irresponsablemente tiré 3 cheques sin fondo, con insuficiencia de fondo. El banco me cierra mi cuenta y me inhabilita. Comunica a la superintendencia de banco. La superintendencia de banco ahí automáticamente reenvía a todos los bancos. Tiene una lista de bancos con todos sus correos electrónicos oficiales, y simplemente hoy día es muy fácil, porque anteriormente se tenía que hacer una nota y esa nota entregarle a un secretario que iba a recorrer a distribuir a los bancos, y esa nota otra vez se pierde y puede existir varios problemas. Pero hoy día es muy fácil. Hoy día directamente llega la comunicación y la superintendencia de banco directamente reenvía a los correos electrónicos oficiales de todos los bancos, y allí ya tienen el sistema. Por eso se dice, voy a revisar el sistema ese. Y entra en la computadora y ve, acá está, Bonifacio Ríos, no, a este no le podemos dar porque está inhabilitado. Bueno, hoy día en este sentido, con la tecnología digital ha sintetizado, reducido, ha simplificado absolutamente todas las operaciones, ¿verdad? Hoy día. Bueno, y ese es lo que podemos hablar de la cuenta corriente, donde, y ahora cuando el depósito, sin embargo, ¿qué es el depósito? El depósito, nosotros sabemos que también es una figura muy antigua. Por eso es que nosotros tenemos desde el derecho romano el depósito como un deber de custodia y un deber de restitución de la misma especie, cantidad y calidad. Ahí aparece lo que se llama los tipos de depósito. El depósito, por ejemplo, voluntario. El depósito voluntario es lo que corresponde exclusivamente a la voluntad de las partes y se concluye vía contratos. Está el depósito forzoso. El depósito forzoso se produce cuando existe alguna calamidad pública, caso naufragio, tormentas, y habría que dejar el depósito, y en ese caso la ley autoriza a recibir el depósito incluso a un incapaz. Hasta un incapaz puede recibir el depósito cuando existe un depósito forzoso. Caso de, decimos, de calamidad pública, tormenta, inundación, naufragio de un barco, etc. Bueno. Y después están los depósitos regulares y los depósitos irregulares. En el depósito regular significa que lo que se entrega, el objeto entregado en depósito, es un bien que no es posible sustituir por otro individuo de la misma especie. Si yo entrego este celular, bueno, este celular es único, que no tiene otro de la misma característica, y este tiene que devolverse este mismo celular que ha recibido el depositario. Se entrega, por ejemplo, un automóvil, se entrega, por ejemplo, un cuadro. Es decir, en el depósito regular, el depositario está obligado a restituir el objeto recibido, el mismo objeto recibido, no sustituir por otro objeto. Simple. Y en el depósito irregular, sin embargo, existe cuando
el depositario está obligado a restituir la misma cantidad, especie y calidad, porque se trata de bienes consumibles. El depósito irregular típicamente es el dinero, o, por ejemplo, los granos perecederos que pueden liquidarse y luego devolver de la misma especie, cantidad y calidad. Dentro de esto, entonces aparece lo que se llama el depósito bancario. En el depósito bancario, en su gran mayoría, se trata de suma de dinero. ¿Y qué pasa con el depósito bancario? Acá cambia radicalmente el concepto jurídico, porque en el depósito bancario, el depositante transmite la propiedad. El depositante transmite la propiedad del dinero entregado al banco. Por eso es que el banco, al recibir nuestro dinero, llevamos 50 millones de guaraníes, entregamos, y bueno, nos firma la constancia del depósito. En esta época así se opera. Y ese mismo dinero, cuando se presenta, el que está detrás de nuestros, presenta un cheque por 10 millones y saca de nuestros 50 millones los 10 millones y paga. Porque nosotros hemos transmitido el derecho de propiedad en el contrato de depósito bancario. Y le voy a leer lo que dice la ley. El artículo 1404 dice: en los depósitos de sumas de dinero en un banco, el banco adquiere la propiedad y está obligado a restituirla en la misma especie de moneda al vencimiento del plazo convenido. Bueno, ¿qué pasa? El banco adquiere la propiedad porque nosotros, depositantes, transmitimos el derecho de propiedad sobre el dinero que entregamos en depósito. ¿Y qué pasa con el banco? La obligación del banco simplemente es la restitución en la misma moneda al vencimiento del plazo, o si es una caja de ahorro a la vista, significa que el depositante tiene la facultad de disponer en todo momento de su depósito. Bueno, el depósito por eso puede ser a plazo fijo o puede ser también a la vista. Los depósitos a plazo fijo tienen una característica de que el depositante no puede retirar antes del vencimiento del plazo, pero también tiene otra característica, que en materia de interés que paga el banco es mejor que un depósito a la vista. Bueno, acá nos hace una pregunta el programa, si el contrato de depósito es o no un contrato real. El contrato de depósito, decíamos que el depósito bancario, el banco recibe la suma de dinero por parte del depositante. Adquiere la propiedad y puede disponer libremente, y está obligado a restituir dicha suma de dinero en la moneda que ha recibido al vencimiento del plazo, si es un plazo determinado o si es de libre disponibilidad cuando ordena el depositante. En este caso, dice, es verdaderamente un contrato real. ¿Por qué? Porque la mayoría de los autores consideran que el depósito es un contrato real por el hecho de que hay que hacer una entrega de suma de dinero para que el depósito se configure. ¿Por qué? Porque los contratos antiguos, los contratos reales,
el derecho romano, existían dos tipos de contratos: los contratos reales y los contratos consensuales. En los contratos reales solamente se perfeccionaba el contrato con la entrega del objeto. Caso del depósito, como el caso del comodato, caso del picno, la prenda, y como el caso del mutuo. Por eso decían, bueno, son 4 los contratos reales. 4. Dignus, mutuo, depositum y comodatum. De allí arranca que el depósito siempre fue considerado como un contrato real. La pregunta que surge es si un contrato de depósito bancario es o no un contrato real. Bueno, un sector casi mayoritario de la doctrina, principalmente la italiana, sostiene que es un contrato real. Hay que entregar el metálico para que se abra el depósito. Ahora, hoy día ya no existen más esas entregas, sino simples acreditaciones. Y para peor, en este momento, con la tecnología se hace ya directamente transferencias electrónicas. Ya nosotros no vemos el dinero, ya nadie ve el dinero. Nadie toma por su espalda la cantidad de dinero y ir al banco a depositar en cada caso. Normalmente se hace transferencias electrónicas, tanto nacional como internacional. Por eso es que también los contratos, tanto de cuenta corriente como de depósito, se ha internacionalizado. Por eso se dice que esos contratos son estandarizados. ¿Por qué es contrato estandarizado? Porque tenemos un estándar de carácter internacional al cual nos sometemos y se cumplen todas esas reglas también de carácter internacional. Bueno, entonces hoy día ya no podemos hablar realmente de contrato real, sino ya directamente se perfecciona con el consentimiento de las partes. Ahora, la clase de depósito, el depósito pecuniario o también el depósito en custodia, que es un tipo de depósito que se hace de 3 maneras. Hay depósito cerrado, que no es de suma de dinero, sino simplemente normalmente son títulos de crédito. Depósito abierto y depósito en administración o dossier. ¿Qué significa? En el depósito abierto se puede entregar cantidad de títulos de crédito. Vamos a poner acciones o CDA, certificado de depósito de ahorro. Se entregan también cheques para su guarda, a los efectos de simplemente de su guarda. Depósito cerrado. Depósito cerrado se lacra en un sobre los documentos que contienen o los valores que contienen. Puede ser dinero también. Y se labra un acta y se hace una declaración, depósito cerrado, que el depositario, que es el banco, está obligado a devolver. O depósito en administración o dossier. Allí el banco actúa como un gestor, está cumpliendo un mandato, porque recibe valores que se debe liquidar o que se debe percibir. Por ejemplo, si se recibe una cantidad de acciones, vamos a suponer que recibe 1000 acciones de Paraguay Refresco Sociedad, que debe percibir los dividendos, o que se trate, por ejemplo, de una letra de regulación
que debe percibir intereses, o que trate de un crédito, como por ejemplo CDA, certificado de depósito de ahorro, que debe percibir intereses, etc. Lo cierto es que en el depósito, en administración o dossier, el banco actúa como un gestor y debe, si tiene crédito, vamos a suponer que sea al revés, sea crédito para percibir, y eso puede prescribir a los 4 años, entonces el banco está obligado a interrumpir la prescripción. Bueno, eso es depósito de administración o dossier. Ahora, el derecho de retención de los bancos en todos los casos, por el crédito que tiene el banco, tiene que recibir como una compensación por los trabajos que realiza y por... Bueno, finalmente vamos a hablar acá, ya hablamos de que las cuentas pueden ser, por ejemplo, en forma conjunta, en forma individual, en forma indistinta. Después hablamos ya de los fallidos, que ya sabemos que pierde la administración. Ya hablamos del caso de la mujer casada. Y luego vamos a hablar de las libretas, libreta de ahorro. Tanto en la ley, como hasta hace poco, en la doctrina se hablaba de la libreta de ahorro. La ley dice que se debe expedir una libreta de ahorro y debe firmar la persona responsable, el que recibe el cajero normalmente, ¿verdad? El cajero que no tiene un poder de la entidad, sin embargo, para la ley la obligación es plenamente válida, porque ahí va a haber una obligación de restitución. Y la ley habla de libreta, que es del viejazo, Hoy día los depósitos ya no se entrega ninguna libreta de ahorro, ni se firma ninguna libreta. Si entrega un pequeño certificado que es carácter electrónico, bueno, eso es lo que puede servir para poder controlar los depósitos hechos. Y ya los informes que hablamos de informe trimestral y que uno tiene 15 días para poder impugnar, y al no impugnar se considera aprobado, eso también es el viejazo, porque hoy día directamente uno entra en su cuenta, la computadora, y ve ahí su saldo, su movimiento, y quiere revisar más y entra y ve cuántos pagos se realizaron. Si quiere imprimir, ve a imprimir. Es decir, hoy día el cuenta correntista como el depositante, es decir, el usuario del sistema, tiene en su pantalla minuto a minuto todas las rendiciones de cuentas, como todas las compensaciones realizadas ahora hay una nueva ley que ustedes tienen que estudiar, que es la ley de los negocios de confianza, que va a sustituir a la ley de la firma digital, la firma electrónica y la firma digital. Entonces, esta ley de confianza que va a entrar en vigencia en 2 o 3 meses, entonces van a estudiar de nuevo para ver cómo va funcionando el sistema. Bueno, en materia de capacidad ya hablamos también. Lo que sí está una clasificación de depósitos simples y depósitos en cuenta corriente. Nosotros sabemos que el depósito simple son cuando se hace el depósito, por ejemplo, en una caja de ahorro, y el depósito en cuenta corriente son los depósitos realizados en una cuenta corriente donde el banco entrega al cliente una chequera de tal forma que el cliente pueda ir ordenando los pagos.
de dinero depositado en esa cuenta corriente. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos. Entonces avanzamos suficientemente y deseo éxito para todos. Gracias, doctor. Una consulta Sí. con respecto a la primera parcial. ¿Hasta qué unidad va a abarcar, doctor? Bueno, nosotros solemos llegar normalmente, no sé si este año va a poder ser, hasta anticipo y descuento bancario, que creo Sí. que vamos a poder llegar. Anticipo, Tenemos descuento bancario. apertura, anticipo y descuento. ¿Esa qué bolilla es, profe? Lo voy a mirar. El descuento es lección 9 y lección 10 es giro y transferencia, que a lo mejor también llegamos. Pero hasta donde se llegue vamos a... Excelente, doctor. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.